En la valoración del niño que tuvo una crisis, tendremos que indagar por cómo fueron las características, porque en la mayoría de los casos no vamos a presenciar el episodio. Es recomendable preguntarle a la persona que lo vivió y que estaba presente. Preguntaremos pues, múltiples circunstancias, qué estaba haciendo exactamente el niño, qué hora del día era, si ya había comido o no, si empezó en una zona concreta y luego se extendió o empezó inicialmente en todo el cuerpo, si asoció síntomas como palidez, vómitos, algún automatismo, si hubo pérdida de continencia de esfínteres, cómo se fue recuperando y si estaba pasando por alguna infección o tomando algún fármaco específico. En todos los casos es muy importante indagar por los antecedentes personales, específicamente el periodo perinatal, si hubo algún tipo de sufrimiento, meningitis y también el desarrollo psicomotor. Es interesante también saber si es epiléptico conocido y si hay alguien en la familia que haya padecido epilepsia. En la valoración del paciente con una crisis hemos de reconocer la exploración física habitual y atender el ABCD de la urgencia como en cualquier otro paciente, y hemos de prestar especial atención a unos signos neurológicos que podamos evidenciar. Por un lado, algunos nos ayudarán a manejar el episodio agudo y otros nos orientarán hacia una posible etiología que nos interesará saber posteriormente. Los que nos ayudan a valorar la urgencia incluyen el grado de recuperación de la crisis, intentando objetivarlo con un Glasgow, la presencia de una parálisis posictal, una hipotonía, y todo esto nos obligará a reevaluar constantemente al paciente. Los que nos ayudan a orientar a una etiología final incluiría la presencia de macro o microcefalia, la presencia de rasgos dismórficos o manchas que nos orienten a un síndrome neurocutáneo, por ejemplo. Con todos los datos de la anamnesis y observación, si fuimos testigos, tendremos que diagnosticar el tipo de crisis. Estas se dividen en focal, de inicio focal, que pueden afectar al nivel de conciencia o no, y generalizadas de inicio. Y las generalizadas de inicio pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, mioclónicas o ausencias. Con esta información podremos seleccionar las pruebas complementarias pertinentes en cada caso y, en última instancia, orientar hacia un síndrome electroclínico específico. Entre los síndromes electroclínicos más frecuentes en la edad pediátrica encontramos la epilepsia rolándica y las ausencias. Las crisis rolándicas se definen por movimientos bucales, motores, anartria, parestesias en lengua, mucosa yugal, seguidos de afectación o no de hemicuerpo o generalización secundaria. Las epilepsias con ausencia infantil y juvenil son típicas con episodios de ausencia múltiples a lo largo del día. Generalmente el paciente interrumpe lo que estaba haciendo, se queda con la mirada fija, a veces puede asociar automatismos o no, y rápidamente recupera lo que estaba haciendo sin recordar el episodio. En estos casos podemos desencadenar una ausencia en la exploración física pidiendo al paciente que hiperventile, y es muy frecuente que podamos observarlo. Un tipo de epilepsia especialmente importante en la lactancia es el síndrome de West, por su gravedad. Lo diagnosticaremos por la repetición de crisis tipo espasmo, que consisten en movimientos estereotipados de flexión de miembros superiores y de cabeza, a veces cara de susto, que se repiten múltiples veces a lo largo del día. En caso de sospechar este tipo de crisis, está indicado la realización de un electroencefalograma urgente que confirmaría el diagnóstico, y sería recomendable iniciar un tratamiento lo antes posible. No todo evento que cursa con fenómenos motores o alteración de la conciencia es epilepsia, y esto es especialmente cierto en los trastornos paroxísticos no epilépticos. Son un grupo de eventos típicos de la infancia, entre los que se destaca el síncope y el síncope convulsivo, generalmente con unos síntomas prodrómicos y en unas situaciones muy concretas. Otro tipo serían los espasmos del sollozo, especialmente cuando van en contexto de frustración, susto o golpe, y con una secuencia típica también en medio de un llanto. Otros son equivalentes migrañosos de la infancia, como vértigo paroxístico benigno, tortícolis paroxística benigna, que consisten en sensaciones de mareo o de posición alterada. Existen otros trastornos paroxísticos no epilépticos, entre los que se encuentran los terrores nocturnos y las pesadillas, las mioclonías fisiológicas del sueño, tics, pseudocrisis, onanismo y tantos otros. Ante una primera crisis convulsiva cuyo mecanismo etiológico no es claro, realizaremos una analítica para descartar alteraciones en la glucemia o electrolíticas y un electroencefalograma.
El electroencefalograma está indicado en todos los pacientes tras una primera crisis convulsiva. Generalmente lo haremos de forma diferida, salvo si todavía no se recupera de la crisis, pasado un tiempo prudencial. Y no es diagnóstico de epilepsia. Podemos tener anomalías epileptiformes que en ausencia de crisis no podremos decir que se trata de epilepsia. Cuando está indicada una prueba de imagen, de elección es la resonancia magnética. Las indicaciones sugeridas son focalidad en la crisis, en el electroencefalograma o en la exploración neurológica. Si existe un antecedente personal de una posible causa sintomática o si existe retraso en el desarrollo psicomotor, si hay lesiones compatibles con enfermedad neurocutánea, si la crisis fue prolongada en forma de estatus o si conocemos que es un síndrome epiléptico específico en el que deberíamos tener una prueba de imagen. En los menores de 2 años, como es frecuente encontrar una causa subyacente, también sería recomendable. Es urgente realizar una prueba de imagen TAC o resonancia cerebral si existe un déficit neurológico que no se recupera tras la crisis o hay signos de hipertensión intracraneal. El manejo urgente del paciente que convulsiona es igual que el de cualquier otro paciente crítico, incluyendo el ABCD, y también la parte neurológica, manejando la crisis, igual que las convulsiones febriles. La decisión de iniciar un tratamiento que se debe considerar a partir de la segunda crisis y que será a largo plazo, va a ser basado en el tipo de crisis. Si las crisis son generalizadas, empezaremos por el ácido valproico, y si las crisis son focales, de primera intención estará la oxcarbazepina o la carbamazepina. Si podemos diagnosticar un síndrome electroclínico específico, cada uno de ellos tiene una indicación prioritaria de un tratamiento específico. En pediatría y especialmente en lactantes podemos identificar etiologías tratables específicamente, por ejemplo, el déficit en el transportador de glucosa cerebral y las convulsiones sensibles a piridoxina. En resumen, debemos tratar de identificar el tipo de crisis epiléptica, diferenciarla de los trastornos paroxísticos no epilépticos y comprobar que no sea desencadenada por algún factor conocido. En general, las epilepsias en la infancia tienen buen pronóstico, bien porque sean autorresolutivas, a veces incluso sin fármacos, o bien porque responden bien a la medicación y en 2-3 años se ven libres de crisis. No obstante, existen algunos síndromes epilépticos concretos que tienen mal pronóstico, que generan gran morbilidad, dependencia y comprometen la calidad de vida.